Si llegaste hasta este video es porque probablemente hayas visto las siguientes imágenes. Y lo único que quieres hacer es ver luchitas japonesas. Hoy ingresar al universo de lo que se conoce como Joshi Puroresu. No te preocupes porque en este video he reunido todo el material que necesitas para interiorizarte en este mundo y adentrarte con todo al universo de la lucha libre femenina japonesa. Así que si quieres saber más, ya sabes, quédate aquí y ve el siguiente video. Por si no me conoces, yo soy Nerdanitza y en este canal hablo de luchitas y arte. También creo contenido en un formato un poquito más express en el resto de mis redes sociales, así que te las voy a dejar acá por si le quieres echar un vistazo. Y precisamente estoy aquí porque este es un tema que mucha gente me lo ha pedido. ¿Cómo veo luchitas libre japonesa? ¿Tiene subtítulos? ¿Cómo lo entiendo? ¿A quién tengo que seguir? ¿Se paga? No te preocupes porque todas estas preguntas quedarán completamente resueltas al final de toda esta investigación. Así que sin más preámbulos, comencemos. Aquí estaba bien atascada cuando estaba comenzando a escribir el guión, porque pensé en algún momento el hecho de mandarme un wikipediazo y contarles toda la historia de la lucha libre y del Joshi en general, pero creo que para este momento en específico no es necesario. Lo que sí es necesario es poder tener más que nada una noción de lo que son las bases. No sé si ustedes han consumido anime o algún otro contenido relacionado con el cómo se desarrolla cualquier disciplina en Japón, en donde siempre hay como un maestro y un aprendiz. Eso es lo que hoy día vamos a aprender con esto. Por lo mismo hay que entender quiénes son los pilares del Puroresu y a la vez saber a quiénes han influido para llegar a cuál es la situación en la cual nos encontramos hoy en día. Si me preguntan a mí, yo creo que a diferencia de lo que sería el Puroresu masculino, que se creó para fomentar como el ideal del hombre japonés que estaba por el suelo después de la Segunda Guerra Mundial, siento que el Joshi nace por otras razones, más que nada como una consecuencia de otro tipo de cosas. Y para mí, según lo que he leído y lo que he investigado, la persona que instauró esa chispa dentro de lo que sería el wrestling femenino en Japón es una luchadora americana llamada Mildred Burke. Ella era una campeona de lucha libre americana, la cual hizo una tremenda gira por Japón, demostrando de que las mujeres también pueden pelear, pueden dar un espectáculo increíble y que eso consecuentemente también vendía y atraía a las masas. Esto da paso a que en el año 1968 nazca la que sería la primera promoción de Joshi transmitida por TV, más conocida como All Japan Women's Pro Wrestling o también en sus siglas abreviadas como AJW. AJW dejó la embarrada. Fue una revolución tremenda porque permitió de que la lucha libre femenina llegara a todas las casas de Japón a través de un contrato millonario que firmaron los fundadores con Fuji TV. Pero no sería hasta los años 80 en donde este fenómeno explotaría completamente de la mano de lo que serían las Crush Girls, compuestas por Chigusa Nagayo y Lioness Asuka. Ahí sería donde este fenómeno explotaría de una manera como sin precedentes. Y de hecho podría decir que, bajo mi opinión, la lucha libre femenina japonesa, por más popular que sea hoy en día, ni se acerca a los niveles de popularidad que tuvo en aquella época. Las Crush Girls instauraron una manera distinta de promocionarse. Se convirtieron en idols que, además de agarrarse a combos en un ring, también cantaban y tenían unos hitazos, los cuales las llevaron directamente a convertirse en un fenómeno en Japón. Volviendo al tema de AJW, por más masivo que se vea y por más popular que fuese esta empresa, tenía un lado oscuro. Según yo tenía bastantes, pero de eso podemos hablar en otro video. Pero principalmente este punto en específico sería la chispa que nos llevaría a entender el cómo se configura hoy en día todo el universo del Joshi Puroresu. Con el fomento de las Crush Girls, AJW decide vender a sus luchadoras como idols. ¿Y qué venden las idols? Exacto, juventud. Dicho esto, la empresa decide inventar una regla que, según yo, sería más que nada dispararse en los pies y que marcaría más que nada lo que sería el inicio del fin. ¿Cómo así? ¿De qué se trataba esta regla? AJW obligaba a que todas las luchadoras que cumplieran 25 años se retiraran a esa edad. Lo cual para cualquier luchadora es algo catastrófico. A los 25 literalmente estás en un momento en donde es prácticamente casi como que tu mejor momento físico y resulta que te obligan a retirarte. Esto convirtió el hecho de que existiera este concepto de la lucha de retiro, y esta lucha de retiro sería un paso de antorcha. Es por esta misma razón que este concepto empezaría a enlazar a muchas luchadoras como maestra, alumna y así sucesivamente.
Desconozco si este concepto está basado o inspiró más que nada a lo que sería el concepto de la graduación de los idols, como cuando las chicas se gradúan de las AKB y cosas así. No sé qué fue primero, si el huevo o la gallina, pero para mí por lo menos es algo bastante similar. Porque yo dije anteriormente que esta medida sería como un disparo en los pies, porque también sería la chispa que encendería el hecho de que hubieran bastantes luchadoras que claramente no estuvieran de acuerdo con esta medida, ya que cuando obligan a Chigusa Nagayo, una de las Crush Girls, a retirarse, ella lo hace, se retira, pero sería precisamente ella la cual crearía la promoción que sería rival de AEW, nada más ni nada menos que Gaea. Yo creo que el que AEW haya dejado de ser un monopolio del Joshi Puroresu en Japón es lejos la mejor venganza que pudo haber planificado Chigusa Nagayo de por qué la hicieron retirarse a los 25. Porque aquí literalmente la historia del Joshi Puroresu cambiaría para siempre, dado a que acá se generarían dos caminos: las que se quedaron y se formaron y crecieron en AEW y las que nacieron de Gaea. ¿Ustedes creen que AEW se iba a quedar con los brazos cruzados después de esto? No. AEW siguió potenciando nuevos talentos y es precisamente a inicios de los 90 en donde, ante el desafío de sobrevivir sin las Crush Girls, AEW lo apostó tanto por luchadoras como Manami Toyota, Bun Nakano, Toshio Yamada y obviamente también potenciaría a la propia Aya Kong. A propósito de Aya Kong, cabe mencionar de que ella se iría de AEW antes del tema de la regla de los 25 y es una luchadora que seguiría activa hasta el día de hoy. Y que más encima vino a Chile y yo no la pude ver. Lo más grande Aya Kong. Insisto que de aquí en adelante podría ser como una línea temporal de cómo se vinculan cada una de las luchadoras que nacen siendo alumnas de sus maestras, que luego se convierten en maestras de otras alumnas y cosas así. Pero ese no es el objetivo de este video. Así que aquí hablaré de las que para mí son las herederas más importantes de cada una de las dos corrientes. Si hablamos de Gaea, para mí es esencial hablar de Meiko Satomura. Meiko Satomura literalmente es una luchadora que lo hizo todo, pero todo lo que es posible hacer en su carrera. Fue entrenada por Chigusa Nagayo, estuvo en WCW, en WWE a través de NXT y NXT UK. Su legado más importante es la fundación de la que hoy en día es una de las escuelas más importantes de Joshi Puroresu en Japón, como lo es Sendai Girls o más conocido como Senjo. Luego hablaremos un poquito más adelante sobre Senjo y la situación actual. Pero por otro lado, volviendo a AEW, si tuviera que mencionar a una embajadora de esta corriente y que influyó a la creación de federaciones de Joshi completamente relevantes en la historia, para mí es Nanae Takahashi. Al igual que Meiko Satomura, Nanae Takahashi se consolidó de una manera impresionante, ganándolo todo en AEW, pero por sobre todo materializando también su legado en algo que influiría a las siguientes generaciones, logrando fundar la promoción Seed Lining y siendo cofundadora de una emergente promoción que ustedes quizás conocen llamada World of Wonder Stardom. Si yo te tuviera que recomendar dos feudos o dos peleas o dos conflictos importantes de la historia del Joshi, para mí sería uno del pasado y uno del presente. Y mis elecciones serían las siguientes. Si nos vamos al pasado, por lejos, la que es para mí mi favorita es la cabellera versus cabellera entre Manami Toyota versus Toshio Yamada en AEW. El background de esta pelea es que ellas, antes de llegar a este enfrentamiento, eran compañeras de tag team. Entonces acá empiezan a nacer los típicos conflictos de personas que eran amigas y luego se enemistan. ¿Quién era la mejor? ¿Quién era la más popular? Todas esas como son razones que más que nada como que explotan en este match que para mí es icónico. Todas estas preguntas se responden en este combate y lo puedes encontrar directamente acá abajito en la descripción de este video porque está gratis en YouTube. Y el segundo combate que te vengo a recomendar tiene un contexto un poco más moderno y que hace súper poco subieron a YouTube con su título en inglés y todo este tema. Es claramente el feudo y la pelea de Tam Nakano versus Sayaka Mitani. Esta pelea está completita en YouTube y te la voy a dejar acá abajito en la descripción de este video. Este combate, específicamente como el último de Tam Nakano, es para mí mi pelea favorita del año pasado. Y la razón es como lo cinematográfico de todo, como lo natural de los sentimientos y del desarrollo de personajes de cada una de las protagonistas. Insisto, tuve la posibilidad de seguir el feudo completo y de no tan solo ver esta última pelea de Tam Nakano, sino que el cómo ella se va frustrando a un nivel
como que empieza a caer en un vórtice de la locura, en donde al final del día ella apuesta su carrera por lograr alcanzar no tan solo el título rojo, que es el título principal de Stardom, sino que probar su teoría de que Saya Kamitani podía ser igual que antes. Si vas en esta parte del video y te gustaría recomendar tus combates favoritos a esta comunidad, recuerda dejarlo acá abajito en los comentarios y entre todos fomentamos a que entre todos nosotros podamos ver más peleas de lucha libre femenina japonesa. Mi recomendación acá es que no es necesario entrar a los archivos de los 80 y 90 como a nivel histórico, de verdad no es necesario. Lo ideal es más que nada tener una noción de quiénes son las GOATs y con eso estamos dados. Lo que yo sí recomiendo es que desde ahora ya comiences a seguir una promoción que esté viva, on fire. Sigue el hilo un par de meses y de ahí como que te vas a ir por un tubo, de verdad, como que vas a empezar a conocer a cada una de las luchadoras, vas a entender quiénes son sus entrenadoras y cosas así, entonces va a ser mucho más fácil empezar como a crecer ese conocimiento en lo que sería lucha libre femenina. Cabe mencionar de que existen bastantes luchadoras las cuales no solamente pelean en una sola promoción. Existen bastantes luchadoras freelancers las cuales se mueven de promoción en promoción. Entonces, si a ti te gusta alguna de estas chiquillas, va a ser mucho más fácil a que conozcas la generalidad de este universo en sí. Respondiendo a la pregunta del inicio, yo acá te recomiendo 3 caminos o 3 niveles. Para mí, el más on fire o el más fácil para mí es lo que sería la puerta grande, es comenzar con Stardom. Si conoces a luchadoras tales como Io Sky o Julia, te darás cuenta de que ellas vienen de Stardom, la cual es una de las promociones más importantes de Joshi Puroresu hoy en día. Y si te gusta AEW, sabrás que Mina Shirakawa o Tekla también vienen de esta promoción. Actualmente, espero que sea así, pero a la fecha de que suba este video, vamos a todavía estar en lo que sería entre medio de uno de los torneos más importantes de esta promoción, como lo es el 5-Star GP, que es una especie como de G1 Climax. Es un torneo por bloques que más que nada nos hace ver que todo el roster compite entre sí hasta llegar a la ganadora de ese torneo, y ese torneo tiene la chance a desafiar a la campeona actual por un shot por el título máximo. En esta promoción, los nombres que yo más te recomiendo seguir, que son como las protagonistas de la temporada actual más que nada, son los siguientes: Saya Kamitani, Suzuki, Maki Ito, Sayaka Kurara, Natsupoi y un bonus track, Syuri. Hay un montón que no voy a alcanzar a mencionar y no te voy a contar el background story de cada una de ellas porque estoy segura que más que alguna cosa se me va a quedar en el tintero, así que si tú quieres que yo profundice en el background story de alguna de tus luchadoras que te genera curiosidad quizá, déjamelo acá abajito en los comentarios y yo feliz de la vida hago un video especializado en esa luchadora de la cual tú quieres saber mucho más. Y finalmente, ¿cómo veo Stardom? Stardom se transmite mayoritariamente los fines de semana, pero hay veces que hay episodios como días de semana, y actualmente, como están en el 5-Star GP, tienen episodios de manera bastante recurrente, y donde se ve a través de su plataforma oficial llamada Stardom World, la cual por 920 yenes, aproximadamente casi como $5 al mes, te permite ver todo el contenido de la promoción, a excepción de sus pay-per-views, los cuales se pueden adquirir de manera internacional a través de la plataforma de Stage Crowd. Stardom también está subiendo bastante contenido en su canal de inglés y además también sube como matches completamente gratis en YouTube, así que ahí no te vas a perder de ni una. El segundo camino es el que yo llamo como el camino light. Si no te lo quieres tomar tan en serio, creo que acá este camino es lo más recomendable. Y este camino es el de TJPW, o más conocido como Tokyo Joshi Pro Wrestling. TJPW es una promoción que nace como promoción hermana de una conocida promoción de Puroresu llamada DDT Pro, o Dramatic Dream Team, la cual se caracteriza por llevar el Joshi Puroresu a un lado un poco más cómico. Pero acá no me malentiendan, porque no por el hecho de que TJPW tenga como un aire más cómico significa que las chiquillas no se tomen esto en serio. TJPW fue mi promoción favorita del año pasado y claramente yo la hallo una opción tremenda para ingresar al mundo del Joshi. Y tal como pasa en Stardom con su torneo, también en TJPW estamos en temporada de torneos porque actualmente se está ejecutando lo que sería la Princess Cup, por lo cual actualmente a la fecha que se sube este video, espero que sea así, se pelea bastante seguido en TJPW. Y mis nombres a seguir acá son los siguientes: Miyu Watanabe, Yuki Arai, Miyu Yamashita, Mizuki y Suzume. ¿Y cómo veo TJPW?
esto se puede hacer a través de la que para mí es como el mejor servicio de streaming para ver lucha libre japonesa, y no tan solo de Yoshi, llamado Wrestle Universe, en donde por solamente pagar $5 al mes puedes acceder a DDT, a Noah, a Marigold e incluso a las siguientes promociones que te voy a mencionar y que pertenecen al camino número 3. Este tercer nivel yo lo llamo como el camino ya duro, y es como ya pasaste por Stardom, ya pasaste por TJPW y ya tienes tu suscripción a Wrestle Universe. ¿Qué más veo? Mi recomendación acá es irse a través de las promociones de Sendai Girls y Marvelous Pro Wrestling. Dentro de este grupo también metería Sidelining y todo ese tema, pero personalmente las que a mí me alcanza a seguir es Senjo y Marvelous. No me da la vida para seguir más promociones de wrestling, las cuales también se pueden ver a través de la misma aplicación, Wrestle Universe. Recordemos que Sendai Girls o Senjo es creada por Meiko Satomura y Marvelous Pro Wrestling es creada por una persona que ya nombramos anteriormente en este video, Chibusa Nagayo. Para mí, los nombres a seguir de cada una de estas promociones son los siguientes: Miyo Momono, Mika Iwata, Senka Katsuki, Takumi Iroha y obviamente la gran Chihiro Hashimoto. Y claramente, tal como lo mencioné anteriormente, o sea, puedes ver estas promociones en Wrestle Universe, así que no tienes que gastar de más. Si tienes dudas, preguntas sobre feudos, sobre luchadoras, sobre horarios, sobre las cosas que incluso yo estoy viendo, cuéntame acá abajito en los comentarios o mándame un DM en alguna de mis redes sociales y yo feliz de la vida te ayudo con lo que necesites al respecto. Si ya vas acá en el video, te agradezco un montón y espero de todo corazón que esta guía express te sirva con todo para poder interiorizarte de la manera más eficiente posible en el universo del Joshi Puroresu, porque claramente cambiará toda tu perspectiva y todo lo que piensas de la lucha libre. De verdad, honestamente, para mí ha sido un game changer. Si crees que se me olvidó algún dato importante, recomendar alguna otra promoción que no haya mencionado y cosas así, déjamelo acá abajito en los comentarios y así entre todos nos ayudamos a crecer más en comunidad. Y recuerda suscribirte al canal para ver más videos como este. Prometo ser un poco más activa acá en YouTube. La nación del trabajo ha atacado y lamentablemente no he tenido mucho tiempo, pero si este tipo de videos les va bien, obviamente yo feliz de la vida me pongo al frente de la cámara y les doy toda la información que necesiten para que entre todos disfrutemos de la mejor calidad de la lucha libre mundial. Sin nada más que agregar, te mando un besito enorme y nos veremos en una próxima ocasión.